Adecuadamente por un pediatra que está observando su crecimiento, su desarrollo, su alimentación. Después de los 6 meses puede iniciar su alimentación complementaria y estamos de esa manera viendo, observando cómo crece. Un comentario aparte sobre el asunto de la microbiota. La microbiota efectivamente termina de formarse más o menos entre los 3 y 4 años. Nace el niño totalmente estéril, en su intestino no hay una sola, aunque hay una teoría de que tiene unos cuantos elementos. Eso lo comienza a adquirir desde el momento que está cruzando el canal del parto. Y en el momento en que cruza el canal del parto y luego recibe los primeros alimentos, esto comienza a reproducirse de manera tan grande que se supone que la microbiota intestinal tiene tantas células como células tiene el cuerpo humano, solamente lo que hay en el intestino. Entonces, es extremadamente importante cuidar, valorar esa parte del cuerpo humano del niño, la microbiota, porque de esa manera vamos a tener siempre un intestino bueno, sano, y a su vez esto determina un buen y sano crecimiento. Quería preguntarle, y puede ser una respuesta de cualquiera de los panelistas, si en un momento dado podríamos modificar o influenciar en una madre gestante para en un momento dado tratar de obtener un bebé, como se le llama también un producto, en otras condiciones cuando hay factores de riesgo familiares. Sí, yo pienso que sí. Lastimosamente al pediatra lo llaman, estoy en la sala de parto, vaya corriendo a recibir el niño. No conocemos la historia de la madre cuando llega madre de hipertensa. Lo comento porque la semana pasada ocurrió esto conmigo. Cuando llegué la madre tenía 180, 100, tenía sobrepeso, tenía proteinuria. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en ese momento? Esperar qué pasa con el niño. Obviamente, un niño de bajo peso. Afortunadamente no pasó nada con el niño, pero la mamá creo que hasta este momento está hipertensa. El pediatra, el ginecólogo no había consultado a un cardiólogo, no había organizado una dieta a la madre. Cuando conversé con la abuela, pues la chica siempre había tenido una mala alimentación, era joven. O sea, sí podemos, sí tenemos la oportunidad. Entonces nosotros como pediatras tratamos. Cuando nos dicen qué estamos haciendo los pediatras al respecto, estamos en un trabajo unitario, no de equipo, porque no hay políticas que digan que se empoderen de la alimentación infantil, de la alimentación gestante. He investigado en el ministerio, encontré que el Ministerio de Salud ha invertido 700.000 millones en el tratamiento de prevención de lactancia materna, o sea, 70.000 millones. Fíjense, 7.000 millones por año. Investigué en qué se gastaron esos 7.000 millones y de lo poco que encontré en el informe que la doctora Margarita Guevara, ministra de Salud Pública, en la Asamblea lo dijo el año pasado, en el 2006, en que pusieron el semáforo en los alimentos, en que han hecho un impuesto porque el que pone más azúcar en los alimentos. Aún no sabemos qué consecuencias o qué efecto tuvo en la disminución de la obesidad, porque a la par los datos de aumento y la incidencia de obesidad infantil han aumentado. Cuando no lo preguntaba de la epigenética, por supuesto que la epigenética cambia el comportamiento, pero tendríamos que tener un compromiso todos, ginecólogos, pediatras, cardiólogos y sobre todo el Estado. Pero si el Estado no se empodera de realmente cambiar la epigenética, de modificar los factores de riesgo que traemos ancestralmente de nuestros padres, como dice Iván, nosotros los manavitas, que desde que abríamos el ojo y la boca ya teníamos un bolón de maní. Entonces teníamos un buen alimento, porque el plátano es un buen alimento, si no pregúntenle a los alemanes, y teníamos una grasa buena que era el maní, pero proporcionalmente tal vez no fue adecuado. En todo caso, sí podemos hacer muchas cosas, pero tendría que ser un compromiso, y yo creo que esta sociedad de aterosclerosis y endotelio
tiene un gran desafío, unirnos a todas las especialidades para ver si de verdad silenciamos. No lo vamos a quitar los genes que tenemos, pero sí silenciar para cambiar el destino. Doctor Sarracín, ¿quiere comentarnos algo más al respecto de esto? Yo creo que es importante, ya que estamos con un público muy atractivo, decirles 2 o 3 cosas fundamentales. Uno de los principales problemas que enfrentamos los que hacemos la especialidad es la fiebre. La fiebre es la causa de espanto familiar. Será un día maravilloso el día que las mujeres, los hombres, las madres y las abuelas entiendan que la fiebre es buena y que la fiebre no hay que quitarla, sino más bien protegerla para que no se vaya. Es decir, administrar algo como para mejorar el confort del niño, porque la fiebre es la única forma como se defiende un organismo. Cuando alguna mamá me llamó y me dijo, doctor, mi niño tiene 39, y entonces yo le digo, ya llamó a don Menardo y sus players. Entonces se queda en silencio y me dice, ¿cómo dice doctor? ¿Y eso qué es? El conjunto, le digo. ¿Y para qué? Para que un accidente en su casa. Y cuando le pregunta a sus amigos, oye, fulanita, ¿por qué haces fiesta? Como don Medardo, porque mi hijo tiene 39 y porque ya sé que los hijos que hacen fiebre alta se sanan y los que no hacen fiebre se complican y se mueren. La fiebre tiene que ser observada y monitoreada por la madre. Un pequeño antipirético para ayudar un poquito al niño, unos medios físicos y darle 3 días de plazo para que se manifieste en algo que requiera una acción específica. Por lo tanto, eso es lo primero que tiene que meterse en la cabeza. La fiebre del niño es una fiebre cerebral, es el cerebro del niño, es el hipotálamo del niño el que genera la temperatura. Y mientras el niño no se cure de lo que está causándola, no bajará la fiebre. Segundo, la diarrea. Un antidiarreico, no, la diarrea es buena, la diarrea es linda, la diarrea es la forma como el organismo quiere botar al exterior todo lo malo que está en su interior. Es como alguna vez una madre me dijo, doctor, parece que tengo una amenaza de parto prematuro o de aborto. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué voy a hacer? Nada, le digo. No trate de retenerlo, porque a lo mejor tiene un defecto congénito y la madre naturaleza quiere botarlo, quiere expulsarlo. Haga reposo y póngase una bolsita de hielo aquí en el abdomen para ver cómo va la cosa. Si se queda, es bueno. Y si se va, en buena hora que se fue, porque ya vendrá otro en buenas condiciones. Por lo tanto, no temer a las manifestaciones de la naturaleza, sino observarlas, respetarlas, monitorearlas, porque con eso se hace eugenesia, es decir, una actitud lógica y natural en pro de la eubiosis, o sea, de la llegada o del mantenimiento de los seres, pues, en las mejores condiciones. Ahora, en cuanto a la lactancia, aprovecho que estoy aquí para decir 2 cosas. Lo primero, las madres, las mujeres cometen un error tremendo, que es al momento de que van a dar de lactar, se ponen los 2 dedos en el seno. Esto es una barbaridad, porque le están diciendo al presionarle al seno, le están diciendo al hipotálamo, no produzca leche. Por lo tanto, tiene que soltarse el seno y poner al niño. Segundo, apegarle la cabeza con la mano libre para que la nariz esté pegada al seno. Las abuelas dirán, no, porque se va a ahogar el niño. No se ahoga. ¿Han visto un gato ahogado? ¿Han visto un perro ahogado? ¿Han visto un chancho ahogado? Ninguno se ha ahogado. Por lo tanto, no tocarse el seno y la nariz pegada al seno. Se agarra el pequeño con una fuerza maravillosa y le saca leche hasta de donde no hay. Aprovechemos a la doctora Camino, que trabajan con ultrasonido en su hospital,
Y quería preguntarle al respecto de esta evaluación ecocardiográfica, si han encontrado algunas lesiones en vasos, si han trabajado en coronarias, si han trabajado en carótidas. A ver, ¿qué nos puede comentar algo, doctora? Nuestra experiencia en el hospital, trabajado con carótidas realmente aún no, porque la pediatría todavía no está muy ahondado el tema de trabajar con carótidas, pero creo que este es un buen momento para empezar un estudio que es lo que tenemos en mente ahora. Pero sí trabajamos con ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma, pacientes que entran en rango de sospecha o pacientes referidos por obesidad y sobrepeso. Nosotros hacemos un ecocardio de control o ecocardio de evaluación y vemos el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? El grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Hay ciertas medidas que nosotros tomamos y se evalúan con unas desviaciones estándar. Más de 20 desviaciones estándar del grosor de la pared ya es un ventrículo izquierdo hipertrófico, ¿sí? En un paciente con antecedentes de obesidad, sobrepeso o diabético, entonces esto de aquí ya lo convierte en un paciente que hay que estudiarlo, hay que seguirlo, porque probablemente va a entrar en el grupo de adulto joven con enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que hacemos nosotros es seguimientos y ecocardios de control para verificar y ir midiendo a medida que pasa el tiempo el grosor del ventrículo. Esa es básicamente nuestra herramienta ahora. Un comentario adicional. Como decíamos, ya tenemos 40 años en esto, el doctor Saracen tiene un poquito más que nosotros. En nuestra época casi no veíamos enfermedad reumatosa en los niños. Pero realmente cada vez es mayor. Y antes hacíamos un cribado de cuerpos grasos, de colesterol, triglicéridos, cuando se nos ocurría, o si el niño era obeso. Pero actualmente hay varias escuelas que están promoviendo, independientemente de una buena historia clínica, como los antecedentes importantes de la familia. Pero antes averiguábamos nada más si que el papá era obeso, si había tenido un evento hipertensivo. No, ahora cualquier evento, hipertensión, diabetes tipo 2, angina de pecho, un síndrome intermedio, etc., es motivo para que nosotros los pediatras, a ese niño cuya familia nos refiere en la historia clínica, que debe ser muy aguda en este sentido, nos obliga a pedir un perfil lipídico a todos estos tipos de pacientes. De esa manera estamos haciendo prevención. Le digo honestamente, no lo hacía sino desde hace 15 años en forma rutinaria, casi rutinaria, y a los 2 y a los 4 años, con los consejos que solicitan para realizar este tipo de examen, hacemos el cribado a los 2, 4 y 6 años en forma general, pero muy puntual en aquellos pacientes que presentan historia familiar de sus padres, hermanos o abuelos que hayan presentado algún tipo de evento que tenga que ver con esta posibilidad. Y no saben las sorpresas que nos hemos llevado. Tenemos algunos casos, puede ser que suene un poco anecdótico, pero eso está reportado en la literatura, cómo crece la enfermedad reumatósica en los niños, es cada vez mayor. Algo cité al principio de lo que ha pasado en países donde antes no se veía este tipo de enfermedades. Entonces, ahora agregamos algo más. Aquel paciente que ya está con el perfil lipídico alterado, al principio le iniciamos con un tratamiento que siempre es no farmacológico, si el niño no tiene 8 o 10 años, generalmente vida sana, ejercicio, dieta, etc. Pero también hemos empezado, a consejo de la doctora Camino, a hacer un sencillo eco para ver exactamente cómo está su ventrículo izquierdo. Va a ser un factor predictor muy importante. Eso quería contar, Eduardo. Bueno, es que la verdad a veces los padres no nos dan la oportunidad, a menos que justamente el día que consultan porque el niño está delgadito, lo acompañe su hermano que tiene el doble de peso. Y yo le digo, no, cámbiame la ficha clínica, sácame la del hermano. No, si no viene a la consulta. Digo, no, es que no esté enfermo, que esté enfermo es el gordito. Entonces, es un concepto tan errado de las madres que lo ven gordito. Porque al gordito no lo llevan a menos que le quiten la mancha que tiene aquí en el cuello, que nos está a nosotros los médicos
nos está traduciendo un grave problema con su hígado, con sus arterias y toda su economía. Entonces, ese mensaje sí también habría que recordarlo, que a la consulta de hoy es el gordito y no el delgado. El delgado siempre está bien, o casi siempre está bien. Doctor Sarracín, quería ayudarnos con el niño que proviene de una familia de diabéticos y que en un momento dado lo vemos que aparte del sobrepeso que tiene o de las ganancias desproporcionadas de peso que va teniendo, que tenga estrías o que tenga incremento de pigmentación a nivel de axilas o de sus genitales, ¿nos podría llamar la atención en un momento dado? Yo creo que es importantísimo eso en la consulta pediátrica. Debemos recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene, sea un carácter dominante o un carácter recesivo, y de acuerdo con eso y la penetrancia genética puede abocarse a una diabetes de tipo juvenil, que es la más grave de todas, puesto que va desde la infancia hacia adelante, o la tipo 2, que es la diabetes del joven o del adulto. Y debe, en ese caso, como lo hacemos todos los pediatras, incluso aquí Cecilia y Iván y todos, el más leve indicio de posibilidad de herencia en cuanto se refiere a los antecedentes familiares, hacer un screening basal de pequeño para poder determinar si hay algún factor de riesgo que podría estar iniciándose y al que podría uno perfectamente abordar con toda oportunidad para evitar justamente que la enfermedad se desarrolle siempre y cuando se pueda, de acuerdo con el nivel de penetrancia genética. Sí, quería aportar algo más, de que normalmente se aconseja de que si el paciente, el niño, el paciente, que fue a la consulta, del cual sospechamos tiene un problema, o sospechamos el problema, hacemos la sugerencia de que todos los hermanos deben ser vigilados por el antecedente familiar o por las características de ese colesterol, sobre todo la lipoproteína de baja densidad, o la más baja densidad, que son las que nos dan serios problemas, porque a veces determinamos que el trastorno es familiar. Entonces estamos haciendo un verdadero cribado, estamos haciendo un screening, ¿Y a qué edad debemos empezar con el niño lactante menor? O sea, cuando hay antecedentes, nosotros a los 2 años sugerimos hacerle de forma total, cuando hay antecedentes, incluso a veces antes, más aún cuando es lo común, cuando vienen a nuestros pacientes mayorcitos que no han tomado pecho materno porque la mamá no quiso, porque le dieron esto por la otra leche, etc. Ese con más cuidado. Y hacemos también un perfil renal, vigilamos todo eso. Bueno, sí, eso sería como base, pero cuando ya nos llevan al paciente porque tiene un estrío, porque tiene una acantosis negra, pues ya nosotros vamos a ver el daño. Entonces, obviamente que también lo vamos a investigar, pero hay que evitar que el niño llegue, porque cuando la pregunta de Eduardo, cuando llega con el estría y cuando llega con acantosis negra, sabemos que el niño ya tiene un daño importante y que aunque muchas cosas las podemos revertir, no va a ser nunca igual. El futuro de ese niño es de un problema cardiológico, ateromatoso de muy temprana edad, hiperlipidemia, por más, porque a esa altura cambiar la epigenética es como, yo diría, bastante complicado. Y tardía, obviamente. Entonces hay que empezar, sobre todo como insiste aquí Iván, en los antecedentes, y también el doctor Sarracín, los antecedentes de la familia. En historia clínica, hipertensión, diabetes, obesidad, y hiperlipidemia, infarto. A mi abuelito le cortaron la pierna el otro día, o sea, ya, si tiene un niño de 2 años, empieza a los 2 años a chequear y a hacer secuencialmente. Yo creo que la doctora Camino también quiere colaborar en ese sentido. Bueno, retomando un poco el tema de la prevención, yo creo que aquí la parte importante es hacer cardiología preventiva. Los cardiólogos pediatras, la idea es tratar de llegar a eso, hacer como la parte preventiva. Si logramos identificar los factores de riesgo, porque el pediatra los identifica
o el endocrinólogo y nos deriva a estos pacientes que ya vienen con una historia de sospecha de síndrome metabólico o factores de riesgo importantes, muy familiares, y vamos a poder hacer los estudios correspondientes y hacer el seguimiento correspondiente y tratar de evitar que estos pacientes lleguen a tener enfermedades a temprana edad. Creo que básicamente esa es como la idea de crear o de hacer este tipo de charlas. Como habíamos acordado, podemos abrir preguntas y respuestas con el público. ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta? Y si no, hasta mientras la van elaborando, tenemos una pregunta aquí. ¿Qué están haciendo los pediatras con respecto a este problema aterosclerótico? ¿Qué se debe hacer con un paciente pequeño que persiste con sobrepeso a pesar de la dieta y el ejercicio? ¿Se le debe administrar medicación o deberíamos insistirle en la dieta y el ejercicio sabiendo que tiene antecedentes familiares de hiperlipidemia familiar o índice de masa aumentada a temprana edad? Esa es una pregunta que nos hacen. Hay una regla pediátrica, creo que es absoluta, y es la de que no debe haber intervencionismo terapéutico en un niño antes de los 12 años. Por lo menos eso está escrito en el tratado del profesor Debré. O sea, que si tiene mucho apetito no se le puede dar una droga anorexigénica. Si tiene algo de hipertensión no se le podrá dar, salvo que se determine que es una hipertensión potencialmente maligna o antihipertensivo. Tampoco una droga que regule la hiperlipidemia, porque la propia naturaleza se encarga de arreglar las cosas. Y ahí lo importante es la educación materna para que se haga un buen seguimiento del niño intradomiciliariamente y a nivel escolar para saber que se están cumpliendo los parámetros de la dieta y generalmente los niños responden sin problema. A posteriori, luego de los 12 años, si hay alguna razón o justificación para administrar algún tipo de medicamento, con todo criterio y con el respaldo de los exámenes respectivos, se puede perfectamente iniciar algún tipo de terapéutica. Perdón. Cuando se va a dar una instrucción para la alimentación de un niño, debe ser convocada la abuela, el padre, si es el que compra los alimentos, o la empleada que los procesa, la nana. Entonces, todo un equipo, porque si lleva la madre el mensaje, papá le dice, ¿estás loca? ¿Cómo no le voy a dar a mi hijo el fin de semana? No lo voy a llevar a Burger King, qué sé yo. Entonces, mientras no concientizamos a todo el equipo, los resultados no son tan buenos. Hay una pregunta. Yo creo que un punto importante en el asunto de la prevención de las lesiones de enfermedades crónicas en la infancia es tener los criterios adecuados para el diagnóstico oportuno de esto. Y yo creo que uno de los grandes problemas, por lo menos lo que vemos en Quito, es que los pediatras no utilizan los criterios de diagnóstico de obesidad. Y para hablar de obesidad, obesidad no es peso, obesidad es adiposidad, es incremento del porcentaje corporal graso. Y eso no se mide con la balanza. La única aproximación que tenemos matemática es utilizar el índice de masa corporal. Entonces, si un pediatra no tiene las tablas de índice de masa corporal en su consulta, nunca va a diagnosticar obesidad. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? El pediatra utiliza la tabla de peso para talla, talla para la edad, y ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos un niño de 10 años de edad cronológica, pesa un percentil de talla para 8 años, pero tiene un peso de 9 años. Ese niño es un obeso montado en un enano. Entonces, ese niño nunca es diagnosticado. ¿Por qué? Porque está desnutrido por una tabla, desnutrido por la otra tabla, pero es un niño obeso montado en un enano crónico. Entonces, si ustedes no utilizan el índice de masa corporal que está en el DCCT, bájense de las tablas del internet, y eso debe tener todo pediatra en su consulta. Y eso es la primera cosa que ustedes deberían exigir, que la Sociedad de Pediatría haga un cribaje en todos los consultorios para que los pediatras y la gente que ve el niño utilice el índice de masa corporal. Porque recuerden que el índice de masa corporal de 25 es para adultos, lo tienen que utilizar por percentiles.
Yo creo que es el primer concepto. El segundo concepto que es importante, que es lo que ustedes decían, es el diagnóstico temprano del problema de lípidos. Habíamos comentado todos estos días sobre el problema de lípidos en adultos. Estamos hablando de que hay que dar estatinas a los adultos de por vida. ¿Qué quiere decir? Que es dislipidemias familiares. Familiar quiere decir que tiene él y sus hijos. Entonces el individuo que tiene dislipidemia en el adulto, sus hijos tienen que hacer un cribaje temprano para dislipidemia. Como bien decía el doctor, no necesita intervención farmacológica, pero necesita intervención familiar, como decía la doctora. Porque ese niño que es un hijo de un paciente que tiene una dislipidemia familiar va a tener dislipidemia toda su vida. Entonces, por tanto, tiene que empezar a hacer manejo dietético, nutricional o ejercicio. Y el otro concepto importante que nosotros en nuestros estudios en niños hemos visto es que, como decía la doctora, dos conceptos. La madre es la que lleva el criterio de educación alimentaria en la familia. Pero lo interesante es que el padre es el que da el concepto de ejercicio. Al hacer nosotros, los niños le creen al padre que sale a trotar. Madre que trota, nadie le sigue. Y esto es importantísimo tenerlo claro, porque el mensaje tiene que ser dirigido a la población que necesita. Madre que trota, nadie le sigue. Padre que trota, todo le sigue, parece que se va. Entonces, ¿qué es lo que voy? El padre es el que va a dar el mensaje del ejercicio. Si el padre no hace ejercicio, en esa familia no va a haber conceptos. Mientras que al padre nadie hace caso sobre la dieta. Simplemente sobre ella. Donde recibimos bebés de la comunidad y la madre llega sin una idea clara, o sea, la educación, y lo digo con la vivencia de unos cuantos años, un poco menos que Iván, un poquito menos. Pero no hay madre a la que usted no le explique los beneficios de la lactancia materna que se niegue a dar de lactar. Yo pienso que estamos fallando en educación y estamos divorciados. Muchos pediatras trabajamos con ginecólogos y yo creo que esa programación tiene que empezar antes del nacimiento del bebé. Nada más que eso. Vamos, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Nosotros en lo personal y en el hospital privado donde yo trabajo actualmente tenemos en nuestras tarjetas de control el índice de masa corporal y tratamos de seguirlo, y la verdad es que la sorpresa que nos hemos llevado con la cantidad de obesidad escondida es sorprendente. Y hacemos el cribaje en la familia que tiene, como decía, cualquier evento previo, hacemos el cribaje inmediatamente a los niños, al niño que fue a la consulta y a los demás que estuviesen ahí, porque efectivamente puede tratarse, como generalmente lo es, de una enfermedad familiar. Respecto a lo que dijo la doctora Cedeño, en nuestro hospital actualmente, y Eduardo, Cecilia, tenemos la suerte de estar con ellos siempre, nos reunimos mensualmente, tenemos 9 años y solo hemos arrancado una sesión conjunta con los ginecólogos. Es casi imposible. Hay algunos que sí dicen, vayan a la cita prenatal. Tratamos de hacer cita prenatal y por último hacemos una entrevista aunque sea 24 horas antes. La educación que damos de la lactancia materna va establecida en discos, en documentos, dentro de carpetas bien bonitas, con gráficos, corta, concisa, y es tremendo. El hospital tiene un nivel determinado socioeconómico. Estaba viendo hoy día un cuadro que salió en el Diario Expreso que es sencillamente aterrador. Mientras más alto es el nivel socioeconómico y cultural, porque sean universitarias, la lactancia materna no llega al 20%. En cambio, aquellas que tienen educación menos que primaria y que son de otro nivel, la lactancia llega a niveles superiores al 65%. Esta es lamentablemente la realidad. La industria farmacéutica ha introducido mucho, como decía Lucho, una caja de veneno que nos dan un tarro, y la influencia de la información que llega de todos los niveles, porque ya vomitó el niño, ya entonces tiene un reflujo, porque ya hizo una derreadura, entonces tiene un problema intestinal, y automáticamente, sin consultar, sino consultando al farmacéutico, a la tía, a la madrina, a la abuela, etcétera, ya cambiaron la leche. Entonces, esa educación para nosotros nos cuesta mucho, pero también como que queda un mensaje, o sea, un parto vaginal, cosa rarísima ahora en este país,
es lo indicado. Lactancia materna que dure el mayor tiempo posible, unos 12, 24 meses, los 6 primeros meses exclusiva. Difícil de conseguir, pero ahí tenemos que trabajar. Por eso yo quisiera, le decía a Eduardo, que aquí salga como una especie de manifiesto para qué estamos haciendo los pediatras, en general en la salud de los niños, pero particularmente en la enfermedad ateromatosa. Pedacita, qué oportuno comentario del nacimiento vía vaginal, porque ahí es cuando la microbiota empieza como debe empezar. ¿Qué estamos haciendo los pediatras? Bueno, yo hace un tiempito diseñé una dieta que a los ginecólogos que me llaman para colaborar en el nacimiento les digo, bueno, quisiera que ustedes, por favor, apenas capten a una madre embarazada, empiecen a preocuparse de la alimentación, y estoy aportando de esa manera. Esta es la tercera vez para la mamá, claro, la dieta a la madre gestante, que pues, en el tiempo moderno ya está en el campo laboral, colaborando en la economía de la familia, y también eso aumentó los problemas de la lactancia materna y de la alimentación. Y mi labor, ya que yo no estoy en la vida pública, es que me preparé como nutricionista, y va en ese estilo un poco. En este mes es la tercera vez que participo tratando de llevar mensajes de la buena alimentación y colaborar de esta manera en bajar la incidencia de obesidad infantil. Rechazar definitivamente los médicos en general, no solamente los pediatras, la incorporación de productos lácteos en los cuneros, porque prácticamente sabemos que la madre no va a producir la cantidad suficiente en los primeros 48, 72 horas, y en el cunero ya salen con las latas de leche. No solamente salen con una lata de leche, salen con 2 latas de diferentes marcas, ya con una inducción mental para que ellas ya puedan utilizar. Y es bien fácil pasar de lactancia de seno al biberón. Entonces el niño lo acepta porque la madre se lo está introduciendo. Sí, y otra cosa más, la industria farmacéutica, la industria de productos lácteos nos han prostituido, definitivamente que sí, y nos han intentado comprar, pero como dice el doctor Saracín, no nos vamos a dejar. Vamos a pasar a hacer un sorteo. Doctor Saracín. Sí. Sí, yo quería decir algo, aparte de todo lo que se ha dicho aquí, que ha sido interesantísimo, porque yo también he aprendido algunas cosas, o sea que el que cree que ya sabe todo está perdido, tiene que aprender todos los días y a cada momento de su vida. Pero una educación que sería importante introducir profundamente dentro del medio es la educación a la mujer. La mujer tiene una serie de pensamientos absurdos y estúpidos en su mente, como por ejemplo de que el parto causa dolor. No existe dolor en el parto. Jamás ha habido una mujer que tenga dolor en el parto, si es que fue adecuadamente preparado para ello. ¿Por qué? Porque el útero no duele. ¿Por qué es el dolor en el parto? Porque el momento que se contrae el útero, en la contracción habitual, la madre contrae el abdomen. Al contraer el abdomen se inflaman o irritan los nervios, los músculos abdominales, y viene el dolor del parto. Yo he tenido el privilegio de asistir al entrenamiento del parto en la maternidad del metalurgista del profesor Lamas en París, y vi durante un mes partos exclusivamente sin dolor, y además pude asistir al nacimiento de mis 4 hijos con partos sin dolor, durante los cuales mi esposa estaba feliz y conversaba con el ginecobstetra mientras estaba dando a luz. Por lo tanto, eso es fundamental. Y claro, de eso se valen las mujeres y ciertos ginecobstetras para introducir la cesárea, que es un procedimiento altamente rentable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista biológico, una de las más grandes afrentas y ofensas para la mujer, como es el mutilar
su cuerpo para sacar a un ser maravilloso que podía haber salido por el camino correcto. Entonces, eso es muy importante también, la educación a la mujer. Bien. En nombre de la Sociedad de la Esclerosis, damos gracias a los panelistas por habernos ayudado y a ustedes por habernos soportado realmente por la hora también, porque es domingo. Pasamos a realizar unos sorteos. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Un gran ginecólogo decía, es un dolor. Parece un dolor. Realmente es el primer evento que organizamos con pediatría, pero como ustedes viendo en el transcurso de los 3 días, la enfermedad esclerótica va evolucionando y va siendo cada vez más precoz el ataque de la población. El gran tarra, hay mucha gente que va y prefiere ir a una hamburguesa o una cosa y se olvida de cosas tan simples como la conversa. Es raro y poco frecuente que un niño nuestro consuma muchas verduras, cada vez las elimina más. Cada vez las gaseosas predominan sobre cosa que es una cosa la verdad. Nosotros como cardiólogos adultos vemos que hay mucha gente que no tiene un hábito de alimentación bueno, que está creado desde la infancia. Entonces, ¿cómo se puede enterrar un hábito tan malo si ya es un hábito? Por eso es que nosotros, y agradecemos ahí al doctor Duto que fue de la idea, fue introducir este tema porque la sociedad de esclerosis endotelio es multidisciplinaria. A diferencia de la endocrinología, cardiología, en nuestra sociedad hay neurólogos, pediatras, endocrinólogos, clínicos, cardiólogos, terapistas. Entonces, porque la aterosclerosis afecta múltiples órganos. Entonces, esa es una diferencia que nos da mucha riqueza de visión de muchos ángulos y no solamente enfocado en una sola especialidad. Ahora vamos a continuar con lo prometido, que es deuda, es 3 sorteos.